Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Para obtener el poder de Dios, dale tu confianza. Una buena relación con Jesús es fundamental para el desarrollo de cualquier área o de las áreas que componen tu vida. A través de una relación segura y genuina con Jesús, tú de verdad puedes crecer y puedes cambiar cosas que son imposibles sin esa relación con Dios. En verdad no podemos lograr nada sin Dios. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El desafío puede parecer imposible cuando hacemos un cambio importante en nuestra vida. Difícil, decimos, siempre hemos sido así. ¿Cómo voy a enfrentarme a un nuevo estilo de vida o a un cambio que sea fundamental y radical? Por supuesto que es posible cuando tratamos de hacerlo a la manera de Dios. Será imposible si lo hacemos a través de nuestra propia manera o a través de nuestro propio poder. Pero la fortaleza de Dios operará en nosotros a través de nuestra fe en Jesús. Cuando le creemos al Señor, entonces el poder de Dios empieza a operar en nosotros y lo que parecía imposible empieza a tener ya una vista de posible. Entonces lo tenemos que entender de esa manera. Cualquier cosa que podamos hacer con nuestra fuerza no requiere fe. O sea, lo hacemos en nuestra fuerza, no se requiere fe porque lo hacemos nosotros. Pero cuando nosotros queremos hacer algo grande, sin esa fe, entonces siempre el poder va a faltar. Y seguramente vamos a estarlo intentando, y vamos a ver cómo el tiempo pasa y aquello que queremos lograr no se alcanza. Cuando vienes a Cristo en reconocimiento de tus debilidades, a menudo Él convierte nuestras debilidades en fortalezas. ¿Cómo? Pues por su poder, no hay otra explicación sino su poder. Pero para que ese poder opere se necesita fe, necesitas aprender a tener absoluta confianza verdaderamente en Dios. Y cuando confías en Dios, entonces el poder de Dios empieza a actuar en tus debilidades y aquello que parecía imposible, entonces viene a ser posible. Es ahí donde encontramos drogadictos que logran salir de la adicción, personas que tenían temperamentos inmanejables, insoportables, ahora pueden manejar su temperamento. Cualquier cantidad de situaciones que parecían imposibles, ahora se logran por el poder de Dios, pero lo que activó ese poder de Dios para que ese poder operara es la fe que esa persona pudo tener. Mientras más fe tengas en Dios, más poder vendrá sobre tu vida, más poder de parte de Dios, porque lo que activa el poder de Dios es la fe. Y te voy a dar una demostración clara de eso. Recuerda que la Biblia registra en Mateo capítulo 13 que en una ocasión Jesús visitó su tierra natal, que era Nazaret, y dice la Biblia que ahí en Nazaret Jesús no hizo milagros por una razón simple y sencilla, porque la gente no creía en Él, porque la gente no tenía fe. Entonces, cuando no hay fe, el poder simplemente no se derrama, el poder no se activa, el poder no actúa. Para que actúe el poder de Dios en la vida de una persona, es absolutamente necesario que la persona active su fe, y esa fe activa el poder de Dios. Dios bendice a las personas que no tienen miedo en confiar en el Señor por completo, que no tienen miedo en entregarse completamente a Él. Cuando tú le das tu confianza a Dios, Dios te llena de su poder y empiezan a suceder cosas maravillosas al interior de tu vida. En la Biblia, Abraham es considerado el padre de la fe, eso lo sabemos nosotros siempre. Y él dice, hay una referencia a él en Romanos capítulo 4, versículo 20, que dice así: ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Cuando caminas sin el poder de Dios, estás caminando bajo tu propio poder. Es como cuando tienes un computador portátil. Tú sabes que el computador portátil tiene dos maneras de trabajar. Una es con la pila que está dentro del computador, pero esa pila tiene un problema, ¿cierto? Usted y yo lo sabemos. Y es que en un tiempo se termina. Y cuando la pila se termina, no va más. La otra manera es conectarlo al cargador, a la fuente de corriente, y usted sabe que puede trabajar confiadamente, hacer todo lo que necesite porque hay poder de corriente allí. Exactamente así mismo funciona nuestra vida. Tú puedes correr por tu propia cuenta porque tú tienes una pequeña batería interna que te permite hacer cosas. Y sí las puedes hacer,
pero no puedes hacer grandes cosas porque siempre te va a faltar poder, siempre la batería se va a agotar, siempre vas a vivir como agotado porque te falta algo. Pero cuando te conectas a la fuente de poder celestial, que es tu fe puesta en Jesucristo y la activación del poder de Dios, entonces la cosa cambia. No tienes el problema de estar pensando que tu pila se va a acabar, que tu batería se va a agotar, sino que puedes avanzar hacia todo lo que tú quieres vivir. La pregunta es, ¿cómo quieres vivir? ¿Con tu propia pila que se agota cada día, como el celular que en la tarde usted ya tiene que irlo a conectar? ¿O conectado al poder de Dios, donde sabes que puedes lanzarte a cosas grandes, a confiar en el Señor y que Dios te va a sacar adelante? No tienes por qué vivir dependiendo de tu propia energía y de tu propia fuerza. Deberías aprender a vivir confiando en Dios. Si quieres tener el poder de Dios, confía en Él y vas a ver cómo Dios derrama de su poder en ti. Entonces piénsalo de esta manera. Puedes correr por tu propia cuenta o puedes correr por el poder de Dios. Lo que yo te digo con la autoridad que me da la experiencia es, cuando corres por tu propia cuenta, corres un poquito y te cansas. Cuando corres bajo el poder de Dios, no te alcanzas a imaginar hasta dónde tú puedes llegar. Tú tienes acceso a esa planta de energía de Dios. Siempre que te conectes y admitas que necesitas ese poder de Dios en tu vida. Y a eso se le llama fe. Tienes que tener fe en el Señor. Tienes que creer en Él y tienes que aprender a confiar absoluta y verdaderamente en Él. Ese es el desafío para el día de hoy. Confiar en Dios para que el poder de Dios se derrame sobre tu vida y puedas ser una persona especial delante de la presencia del Señor. Ánimo, sigue adelante confiando en el Señor y vas a ver las maravillas de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.